Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros no hemos acudido a algún curso de arte porque sentimos que la música, el dibujo, el baile o crear una obra con nuestras manos no nos es lo suficientemente capaz porque sentimos que no tenemos la técnica como la de algunos cuantos? Bienvenidos a Helio, el tema de esta semana, las artes y el desarrollo del individuo. Vamos a la cápsula de Helio Dice. Recuerden que esto es Helio, mi nombre es Brandon Curiel y con Helio, elementa tu vida. ¡Comenzamos! El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. La utilización del arte funciona como vía terapéutica para sanar trastornos psicológicos, tratar miedos, bloqueos personales, traumas del pasado y otros trastornos, permitiendo el desarrollo del individuo. A través de estas actividades se expresan las emociones, las ideas o incluso la visión del mundo que una persona puede tener, valiéndose de diferentes recursos de tipo plástico, sonoro, lingüístico o corporal. Y bien, amigos de Helio, gracias por estar con nosotros en este programa, donde hay un tema muy particular que es las artes y el desarrollo del individuo. Pero qué mejor que un experto para que nos pueda hablar de ese tema. Y el día de hoy nos acompaña Julio César Torres García. Julio, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Psicólogo en el arte, docente, de todo un poco. ¿Cómo De estás todo el día un de hoy? poquito. Pues muy contento, muchas gracias por invitarme. Es una buena oportunidad de platicar esos temas que me fascinan y pues a ver si puedo de alguna manera enviar un mensajito a la comunidad y a ver si toman la palabra. Sería genial. Estaría súper bien. Julio, algo importante, ¿cómo podemos vincular al individuo con el arte? Más allá de la creación y de la estética. ¿Cómo se puede vincular el individuo con el arte? Híjole, fíjate que eso es... Lo podemos vincular desde el nacimiento. Wow. Porque básicamente es como aprendemos los seres humanos es a través de la imitación. Y si vamos un poquito a la definición de lo que es arte, viene eso, recrear lo que está en nuestros contextos, en nuestros alrededores, imitar lo que está alrededor. Bueno, entonces, pues un bebé va aprendiendo la forma de hablar de sus papás, Claro. la forma de moverse. Si le das un crayón, te decora las paredes bien bonito. Claro. Y eso no creo que sea que lo hayan puesto a hacerlo específicamente. O sea, los papás no dicen, toma, raya las paredes a los niños. Entonces, así se va relacionando como inicio. Históricamente, creo que los indicios que tenemos de antepasados más remotos es arte precisamente. Tenemos pinturas rupestres, petroglifos, cerámicas, algunas representaciones así. Ahora les llamamos que los adoraban, ¿no?, a los dioses. Exactamente. Bueno, más o menos así. Qué interesante. ¿Podrían las artes ayudar al crecimiento o desarrollo de un individuo? Claro que sí. Como venía mencionando, ¿no? Los bebés van imitando todo, aprenden todo. Entonces, si, digamos, en un ejemplo, si limitamos a un bebé y no lo dejamos que dibuje, que pinte, que se mueva, difícilmente va a ser una persona feliz. Lo voy a poner en contrapunto. Si procuramos que un individuo se le procuren todas estas herramientas, pintura, movimiento, va a ejercitar muchísimas partes, además de su cuerpo, de su psique también. Claro. Sí, y afecta directamente en cómo se desarrolla y se desenvuelve con las demás personas. Algo importante es que el arte, muchas personas dicen que constituye el todo por esta parte tan importante que significa el arte. Pero ¿qué características tiene el arte que ayuda a un individuo a su desarrollo? Ya sea cognitivo, de desplazarse, ¿cómo nos ayuda? Pues creo que la característica principal es la expresión. El arte es expresivo. Es la manera que tenemos las personas de sacar cosas que a lo mejor no nos atrevemos a sacar abiertamente, de tratar temas tabús, a lo mejor de represiones que nosotros mismos tenemos. Claro. Meramente expresivo, por de esa manera. Por otro lado, también se pueden desarrollar movimientos. En un preescolar es básico que los niños hagan bolitas de papel, peguen sopitas al Claro. pegamento,
dibujitos, cositas pequeñas. ¿Qué están haciendo? Están trabajando motricidad fina, lo que les va a ayudar a ser más sensibles y tener mayor movilidad y más posibilidades de crear con sus propias manos. Fuera de las artes también. Un cirujano tiene motricidad fina muy desarrollada. Claro, pero me imagino es algo muy importante el hecho de estimular esta parte creativa con algunas cosas que pueden ser muy normales, como agarrar un frijolito y pegarlo, pero de alguna manera estás ayudando a estimular esta parte creativa de los niños, ¿no? Sí, es recomponer lo que está alrededor. Eh, Precisamente la herramienta esta expresiva es de que se pueda crear un contenido, se pueda crear las ideas del individuo a través de lo que está a nuestro alrededor. Entonces entra lo que me dices, ¿no? Podemos pegar un frijol y hacer una composición. Y independientemente de cualquier material que usemos, pues está esa herramienta de la expresiva a través de lo que queremos sacar, mostrar. De lo que se quiere decir. Exactamente. Y algo importante, la expresión como tal no es simplemente plasmar algo en específico, sino es montar toda una escena, hacer que las personas bailen y al momento que bailen, canten, digan, están expresando justamente qué es lo que pretende el arte, ¿no? Expresar. Exactamente. Sí, de esta manera se trabajan cuestiones emocionales muy profundas, pueden ser, dependiendo de los casos que son específicos, pero esa es la herramienta principal. Sí, precisamente eso. Es muy conocido, muy popular, por ahí hemos visto videos en YouTube donde algunas personas con autismo manejan herramientas artísticas maestras. Muy complejas. Sí, complejísimas y hacen cosas increíbles, los podrían checar por ahí, no puedo contar un caso específico, claro. Me llevaría tiempo, pero bueno, ahí está un ejemplo de cómo va funcionando. Muy importante, todo nuestro público está pendiente, recuerden que esto es Elo y continuamos con más. Arte y el desarrollo del individuo. Las actividades artísticas son las que realiza el ser humano con la finalidad de comunicarse por medio de la estética, dejando de lado los criterios de expresión mínima que tienen otras formas de comunicarse como el lenguaje. Artes visuales. El contenido visual es el que prima y el espectador pasa a ser un observador. Artes plásticas. También se difunden por medio de la vista, pero la creación de la obra es por medio de la transformación de la materia. Artes escénicas. Se practica en un espacio escénico a través del movimiento del cuerpo. Artes sonoras. Manipulan como elemento principal los sonidos y los silencios y se perciben a través de la audición. Artes literarias. Las obras que se realizan a través de la manipulación de la palabra. Y bien amigos, gracias por continuar, Julio. Un tema muy importante. Una de las preguntas que vienen en este bloque es ¿de qué forma las artes permiten el crecimiento de una persona en sus distintas dimensiones? Ya sean psicológicas, físicas o de personalidad. Platícanos un poquito sobre esto. Pues afecta directamente a todas las dimensiones, están intrínsecamente conectadas. Y pues bueno, cuando apoyamos un área específica por efecto, también las demás se desarrollan. Ahí es donde hay que tener un ojo más o menos experimentado para saber hacia dónde se van a ir desarrollando estas cosas, dependiendo del objetivo que busquemos. Entonces, en el caso físico, encontramos la motricidad. Tenemos casos de personas que lo suyo no es hablar con las personas, pero vaya que les gusta moverse. Entonces, entra específicamente danza o teatro o algo de expresión corporal de diferentes disciplinas donde se pueden abordar, también depende mucho de los gustos de las personas. Claro. Entonces, por ese lado, la persona al moverse crea confianza, crea posición, se empodera de sí misma y se da cuenta de todo lo que es capaz de hacer su cuerpo. Claro. Si lo ponemos de la misma manera, pero ahora con una persona que prefiere hablar pero no se anima a hablar en público, este mismo proceso podría ayudar precisamente a crear seguridad y poder hablar en público específicamente, ¿no? de
gusto de la persona, pero bueno, podríamos irnos así con muchos ejemplos. Algo importante, me imagino, en el arte en específico, la personalidad es un papel muy importante, Ah, claro que sí. porque lo hemos platicado en programas Sí, sí, anteriores, sí. personalidades extrovertidas, introvertidas, esto de cierta manera puede influir muchísimo, ¿no? Muchas personas Claro. introvertidas que buscan ese tipo de actividades precisamente para contrarrestar su misma, su misma incapacidad, por decirlo así, de hablar en público. Digo, no es incapacidad, Su es lógica de limitación. vivir. Ajá, Ajá. sí, sí. Entonces, estas herramientas les ayudan a darse cuenta que no pasa nada cuando realizan eso que les da miedo, Claro. en esas cosas específicas, pero también en la manera el autoconcepto generalmente mejora de manera exponencial. Si ponemos a un niño, bueno, en mi caso, ¿no? En mi trabajo he visto, pongo a niños a trabajar, después de terminar un cuadro, se quedan maravillados, se van bien Sí, contentos, claro. se lo quieren mostrar a todo el mundo y quieren seguir haciéndolo. Claro. Y bueno, antes de terminar el cuadro era un niño que no se animaba, que no quería agarrar el pincel por miedo porque iba a manchar todo, o porque iba a desperdiciar, o porque no lo sabe hacer. Claro. Entonces, ahí está también otro foco bien importante, como reafirma la seguridad del individuo. Y psicológicamente me imagino que lo estimula un mundo que puede ver de otra perspectiva. Sí, claro que sí. Cuando mostramos arte, estoy hablando de niños porque, bueno, generalmente trabajo con niños, son mis Ok. casos más cercanos. Su autoestima crece, su habilidad de hablar cambia. Si hablamos de la literatura, su vocabulario crece y sobre todo dejan de repetir los patrones que están en casa, que eso es de las bases de los Wow. problemas que tenemos en la sociedad. Siguen repitiendo los patrones que están en casa. Entonces, si habrán visto, ahora que salió algunas fotografías sobre los festejos de Día de Muertos de Halloween, Claro. que hubo niños disfrazados de narcosicarios. Digo, están repitiendo los patrones. ¿Y qué se puede esperar de esos niños, no? Claro. Por ahí va. Si nosotros, no es sacarlos de ese contexto, porque la misión no es separarlos de la familia, sino más bien mostrarles otras opciones a comportamientos, otras opciones a diversión, otras maneras de éxito y sentirse bien con ellos mismos. Julio, algo importante es que en ocasiones se utiliza de manera específica. Un eje puede ser que un niño no se le desarrolle justamente el habla y se le dificulte. El estimular la lectura, de alguna manera, abre el bagaje de palabras y pues le puede ayudar muchísimo al pequeño. ¿Se han Sí, utilizado para darle soluciones a problemas cognitivos o psicológicos algo del arte en específico? Pues sí, sí se usa mucho. Un caso que tengo más específico es que he hecho algún tipo de esos talleres en la cárcel de menores, Ok. la CDA, Centro de Diagnóstico de Adolescentes. Y bueno, ahora, después de haber hecho ese trabajo, perdón, me di cuenta. Te acordaste, ¿verdad? Sí, me acordé, Te me fui al acordaste, caso. sí, sí, sí. Los chicos no eran malos, por decirlo así, no eran malos. Ellos algunos casos habían sido engañados, otros les era muy fácil trabajar de esas maneras con el crimen organizado, y otros niños que no conocían otra cosa. A través de esto se dan cuenta, es que yo no sabía que las personas sufrían cuando pasaban estas cosas, y a mí se me hacía muy fácil. A mí se me hacía muy fácil ir y dispararle a uno, ¡pam! Y ya, me pagaban y yo pues seguía. Wow. Pero después de estos procesos y ver cómo los demás se expresan y sensibilizar, porque al final sí sensibiliza, dicen, pues yo no sabía que era eso, yo creo que estaba mal lo que estaba haciendo. Hay un pequeño cambio en esas cuestiones. En ese caso sí es un trastorno de la personalidad, disocial. Entonces en ese caso mejora la percepción del individuo y cambia sus maneras de dirigirse hacia la sociedad, hacia las demás personas. Julio, ¿qué tipos de actividades artísticas o de arte en general son las más utilizadas? Yo creo que por nivel de que es el más completo, teatro, porque involucra artes plásticas, involucra música, danza, movimiento, literatura, expresión corporal, bueno. Pero si nos vamos más a lo específico dentro del teatro, va más a la expresión corporal. De hecho, hay una rama en psicología que es el psicodrama, que va más o menos por ahí, representando las cuestiones, las cosas que tenemos, las representamos, las actuamos
y caemos en cuenta de muchas cosas que pasan, están a nuestro alrededor, y no sabíamos que estaban ahí, perdón. Y creo que también, según lo que he visto, y por practicidad, es muy práctico usar la pintura. Son poquitos elementos, el trabajo es individual, esto es algo importante, porque dentro del arte, si lo utilizamos como terapia para este tipo de procesos psicológicos, es de las cuestiones menos invasivas que hay con el individuo. Entonces, la persona puede expresar mucho y no decir nada a la vez. Y además lo que expresa es para él y no para el terapeuta. Se rompe, más bien se deshace la barrera que hay de no quiero hablar de ciertos temas porque me causan vergüenza. Claro. Entonces, esto se hace catarsis sobre el arte que se está practicando. Entonces, la pintura es de las más usadas. He conocido un caso de una chica en el hospital mental que usaba el autorretrato como terapia. Wow. Y precisamente era eso, hacer un autorretrato del paciente y irse conociendo a través de todos los elementos que el mismo paciente va integrando. Y lo único que, bueno, digo entre comillas, lo único que hace el terapeuta es guiarlos a través de... Del arte. Ajá. Digo lo único entre comillas porque tiene que tener un bagaje, tiene que tener una experiencia y saber hacia dónde se va dirigiendo con tal técnica específica, ¿verdad? Eso es algo importante. Pero, ¿cuáles o cuál se utilizan para aportar más al desarrollo del individuo? La que tú digas, ¿sabes qué? Es que esta arte de verdad está súper completa y te hace crecer en todo el sentido de la palabra. Teatro, definitivamente. Definitivamente. Amas el teatro, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Teatro, definitivamente. Pongámoslo así. Tenemos una persona que es muy cohibida, no le gusta hablar en público y además tiene mala autoestima, dice que es mala para todos. A través de los ejercicios y todos los procesos que lleva el teatro, porque no agarramos a la persona y la ponemos a actuar inmediatamente. Tenemos un proceso previo donde poco a poco, a gotitas, a cuentagotas, la persona se va armando de una palabra al día, de un movimiento, etcétera, etcétera. Vamos creciendo. Al final la persona generalmente es capaz de hacer un acto enfrente del público. Pero también algo importante es cómo funciona este arte o ayudar al individuo, al desarrollo del individuo en las etapas de la vida. No es lo mismo un niño que un joven, que un adulto. Dependiendo de la edad, es la actividad o las posibilidades que puede tener el artista, ¿no? A los niños desde el primer taller que tenemos, les digo que ya son artistas. Así que van a empezar a moverse, a comportarse, a afirmar y a decir que ellos son artistas. Podría sonar algo extraño, pero desde ese momento los niños ya empiezan a empoderarse, ya empiezan a identificarse con algo que quieren. Entonces, a esos niños que van empezando, no les puedo pedir que vamos a montar una obra completa en ese día. Como te decía hace ratito, hay un proceso de poco a poquito. Algo importante, ahorita viene a mi mente muy claro, importa muchísimo la actitud, importa muchísimo la personalidad y también la manera en cómo es que te abres ante el arte como tal. Porque si tú te reprimes a no hacer las cosas, pues vas frenándote de cierta manera, ¿no? Y no te dejas desarrollarte como tal. Pero ¿qué te parece si lo platicamos en el siguiente segmento? Excelente. ¿Te late? Pero vamos a una cápsula. Recuerden que esto es Helio y continuamos con más. Sí, toco el bajo. Sí, toco el piano y la guitarra. Sí, la batería. Sí, toco mi guitarra, pintura o dibujo. Me gusta mucho la música, así que es uno de mis hobbies. Porque me distrae de todas mis actividades cotidianas y me hace sentir mejor. Porque me gusta, porque es desestresante. Pues prácticamente como un pasatiempo. Me apasiona y me hace muy feliz. Pues la verdad sí un poco, pues porque pues como es un pasatiempo, realmente no le doy el tiempo que se necesita en estas épocas. No, desde muy pequeño me han enseñado a tocar el piano y la guitarra y pues sí, es algo que me gusta. No, desde que soy muy joven he practicado mucho igual con el bajo. No, ya llevo mucho tiempo realizándolo, así que ya es como algo más extra en mi vida. Pues creo que la mayor parte del tiempo, porque el tiempo que mi carrera me pide es muy demandante. Entonces quizás solo en ratos libres. Me hace sentir más feliz y me hace sentir con ganas de estar tocándolo a cada rato. Sí, me desestreso,
Es como cambiar la rutina. Sí, más que nada cuando estoy en situaciones tristes y me pongo a escuchar música o pongo a tocar la batería precisamente. Sí, he aprendido a relacionar más con la gente que le gusta pues, tocar, que está relacionada a la música. Pues realmente sí, me ha vuelto una persona más tranquila y una persona que piensa más. Sin duda la etapa de la preparatoria fue en donde tuve mi primer acercamiento directo con la música. Recuerdo que mi hermano tenía una guitarra y poco a poco fui involucrándome para saber cómo tocarla, conocer un poquito más de notas y me di cuenta que mi bagaje en palabras incrementó, que mi bagaje en conocimiento de poder tocar una guitarra incrementó y aún mejor, que mis habilidades motrices se fueron desarrollando porque cada vez podía hacer cosas más rápido. Y esto sin duda suma en gran medida a lo que ahora puedo decir de lo que soy. Porque algo muy importante es, ahora que veo una guitarra, no puedo ni tan solo detenerme un momento y poderle decir a la persona, ¿podría tocarla? Recuerden que el arte siempre nos ayuda y te ayuda de la mejor manera. Recuerden que esto es Helio y continuamos con más. Y muchas gracias por continuar de nuevo con nosotros. Julio, una pregunta muy importante en este tercer bloque. ¿Qué recomiendas al momento de pensar en una terapia artística? Para empezar, no hay muchos terapeutas, arteterapeutas, no hay muchos que digamos. Es una corriente que viene desde hace mucho tiempo, pero no hay muchos especialistas en el campo. Entonces, lo primero sería, si queremos una terapia en forma, sería conseguir un terapeuta. Un experto. Que nos va a decir por dónde, cómo, en qué momento, qué vamos a trabajar, cuál es el plan de actividades para lograr lo específico que queremos, es lo principal. Por otro lado, también depende del trastorno o de lo que se quiera trabajar en sí, porque, pues sí, no va a ser lo mismo si tengo problemas de ira o que si tengo depresión, o espectros autistas, o déficit de atención, hiperactividad. Bueno, dependiendo de lo que se quiera trabajar, va a ser la corriente o el proceso que llevaría. Eso es algo importante porque la pregunta que viene a continuación es ¿cómo elegimos un arte si somos novatos en su práctica? ¿Cómo nos podría recomendar a nosotros la alternativa o hacer un listado de cualidades? O ¿en qué consistiría? No tanto así, creo que ahí tiene que ver, como no es terapia, sino más bien es interés propio, tiene que ver con nuestros gustos. ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿Qué es lo que nos gustaría hacer? ¿Qué es lo que he tenido la curiosidad pero nunca me he animado? Claro. O en qué soy bueno y me gustaría ser mejor. Dependiendo, ahí sí tiene que ver mucho los gustos individuales. Si me gusta moverme, pues vamos a danza, expresión corporal. Si me gusta que las personas me escuchen porque tengo muchas cosas bonitas que decir, pues vamos a literatura, declamación, bueno, muchas cositas así. Bueno, etcétera, ¿no? Podemos seguir, dibujar, pintura. Tiene que ver directamente con los gustos de la persona. Eso es algo muy, muy importante. Sí. Julio, hemos estado averiguando un poquito de tu proyecto, de esta iniciativa que traen, todo lo que implica ese proyecto, pero qué mejor que tú nos platiques y a todo nuestro público televidente en qué consiste estos semilleros creativos. Es un programa de la Secretaría de Cultura Federal. Me gusta ese trabajo porque vamos directamente con las personas, ya no es a través de las instituciones. Nos ahorra muchísimo trabajo y nos vamos directamente a hacer lo que queremos hacer, nos quitamos de tantos trámites. Entonces, vamos con las personas, específicamente con niños y jóvenes. Estamos en una comunidad de La Mina, de Rosarito, perdón, se llama La Mina. Trabajamos con niños de 5 años a 14, creo que son los que tenemos ahorita. Y hacemos teatro, principalmente. Teatro involucra teatro de títeres y todo el proceso que lleva a hacer títeres, todas las experiencias plásticas, porque usamos pinturas, usamos diferentes materiales. Entonces todas estas cositas ayudan a los niños a experimentar todo tipo de corrientes artísticas o de disciplinas artísticas, más bien dicho. Ahí lo sabes que los niños van identificando qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y no van a meterse ahí para nada, y dónde son sus posibilidades de crecer. Entonces tenemos el caso de niños que no querían ir al taller porque les daba vergüenza estar con otros niños, y ahora piden la mano para poder pasar enfrente y contar una historia para todos. Son cositas que vamos viendo en mejora. No es arteterapia, pero este tipo de cositas, y según mi experiencia, lo que he estudiado, lo que he conocido,
puedo dirigirme a trabajar ciertas características de los niños que veo como oportunidades de mejorar, la expresión corporal, la autoconfianza, expresión en público, ciertas cositas que sí les van ayudando, y al final pues sus papás son los que nos dicen es que ahora ya no es como antes, ahora ya quiere salir, ya quiere jugar, quiere tener amigos así, y que antes no pasaba dentro de ese trabajo. Creo también tiene que ver mucho la edad. No es lo mismo tener un niño de 6 años y intentar montar una obra con ellos, a tener adolescentes e intentar montar la misma obra. Son diferentes procesos, diferentes trabajos, diferentes posibilidades de los participantes. Y lo mismo va pues para los adultos, ¿verdad? Podríamos básicamente decir que los participantes decidan qué es lo que quieren hacer. Parte de este enfoque que manejo es no obligarlos a hacer cosas que no quieren. Entonces, desarrollan las áreas que ellos quieren potencializar y yo les ayudo en ese proceso. Qué padre, es una labor muy noble y aparte me imagino que la satisfacción de ver un niño que de cierta manera llegó un poco reprimido, se aislaba y no socializaba, y ahora verlo ya que está pidiendo a gritos que quiere pasar al frente para hablar, pues debe ser algo muy satisfactorio a nivel personal, me imagino. Sí, tuvimos el caso de 2 chicos autistas. Wow. Una niña, 12 años, no habla con nadie, únicamente llega al taller, saluda así levantando la mano, avienta su mochila y se pone a dibujar todo el día, 4 horas dibujando. Sin exagerar, hacía de 50 a 70 dibujos en un transcurso de 3 horas. Wow. Era uno tras otro. Intentando poco a poquito jalar las actividades con el demás grupo, al último lo logramos. Su última participación, porque dejó de llevarla a su mamá, hizo títeres planos y nos contó una historia con un teatrino. Para mí eso fue genial, cosa que jamás me hubiera imaginado que ella iba a hacer en este taller. Esas son las satisfacciones. Eso es el arte. Eso es el arte, exactamente. Pues bien, un mensaje a la comunidad entera, a todas las personas que nos están viendo, al público en general. Muchas personas tienen el prejuicio de decir es que si voy al psicólogo me va a ir mal, me van a acusar de que estoy loco. Pero te digo algo francamente, por mi mente nunca había pasado que las personas pueden buscar justamente esta ayuda profesional desde una perspectiva del arte para podernos ayudar y sumarnos como individuo. Julio, las cámaras son tuyas. Gracias. Pues me gustaría decirles a los papás sobre todo, porque los papás son los que ya tenemos experiencia con los niños, ya sabemos qué es lo que hacen, de qué son capaces, conocemos a nuestros hijos, o por lo menos se supone que intentemos potencializar lo que pueden lograr los niños. Si a ellos les gusta dibujar, vamos a darles clases de dibujo. Si a ellos les gusta bailar, vamos a darles clases de baile. Si les gusta la música, qué mejor que enseñarles música. Esa es la invitación abierta. Si no lo hacen, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que se frustren, que no trabajen en lo que quieran trabajar, que sean inseguros de sí mismos, que le tengan miedo a salir en público, que les tengan miedo a las personas, hasta que les tengan miedo a la sociedad. Por eso es importante las artes en el desarrollo de las personas. Y si los papás procuramos hacer eso con los niños, seguramente les damos mejores herramientas y mayores posibilidades de éxito en la vida. Eso es algo muy importante. Estimular la creatividad, darles la pauta para que se sientan con la confianza de hacer cosas nuevas. Si quieres cantar, canta. Si quieres dibujar, dibuja. Pero no te quedes con las ganas, y qué mejor que de la mano de un experto para que nos dé como debe de ser la línea de integridad y de conocer el arte. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y bien, amigos, recuerden que esto es Helio, y con Helio, elementa tu vida. Ahora entendemos por qué las artes nos ayudan a desarrollarnos como individuo. Algo importante es que el dibujo, la música, el baile, la poesía, la declamación nos abre infinitas posibilidades para poder hacer de nuestras habilidades una herramienta indispensable que forja nuestra personalidad. Muchas gracias por habernos visto esta semana en su programa Helio. Sin duda, Julio César nos dio datos muy importantes para poder comprender las artes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, como lo son Facebook y YouTube, para que vean un poquito de los diferentes programas que hemos hablado en Helio. Y recuerden que mi nombre es Brandon Curiel, y con Helio, elementa tu vida. Hasta la próxima semana.